justamente tomando un poquito las ideas de Marx, ¿crees que esta aceleración venga de una depreciación del trabajo como capital que nos empuja a ser un poquito más agresivos, individualistas, a ser competitivos, un chorro de cosas que nos exige sacar más y más cosas? Esa es la primera pregunta. Y la otra es, de los aspectos social, político y económico, ¿cuál crees que sea el que presione más a seguir este estilo de vida? Social, político, económico. Sí, o sea, de todas formas, Marx, como, como siempre hay que decir, tuvo mucha razón en su diagnóstico. No se puede ignorar a Marx de ninguna forma, ¿cierto? Es un diagnóstico demasiado importante para nuestra época y él sacó a relucir todas las determinantes económicas de nuestras formas de alienación. Como decía, con esa lógica hacia la ganancia y cómo él lo muestra en forma tan detallada. Yo diría que hoy día a Marx hay que actualizarlo, por lo menos en las sociedades latinoamericanas, en varios aspectos. En uno, por ejemplo, es que nuestras sociedades, al menos Chile, las clases medias y bajas viven del crédito, pero brutalmente del crédito. Tienen créditos que son 7 o 9 meses, 7 o 9 veces su salario. Y entonces, digamos que sumado a la extracción del plusvalor que ya mostraba Marx, ¿cierto?, que eran las horas que superaban el trabajo útil, ahora el capitalista está extrayendo también vía el crédito y el interés, por supuesto, una otra parte de plusvalor. Entonces, en un sentido, la situación de alienación que mostraba Marx es aún más intensa hoy en día, creo yo, en las clases medias y bajas. Por más de que tengamos regulaciones laborales, ¿cierto?, y horarios más decentes en algunos casos que en el siglo XIX. Pero yo creo, y eso lo mencioné un poquito antes, de que la fuerza más potente hoy día no es ni esa económica capitalista ni la política burocrática, sino que es esta mentalidad, creo yo, me puedo equivocar por supuesto, informática. Y escribí un artículo al respecto que lo vamos a discutir el viernes, por si quisieras venir. Hay algo que podríamos llamar la ética acelerante, así lo llamé, ¿sí? Haciendo juego al libro de Weber, ¿no? Entonces le puse la ética acelerante con dos colegas y el nuevo espíritu del academicismo. Y lo que quería decir ahí es que si bien toda la influencia del capitalismo, del neoliberalismo, de la lógica económica es potentísimo y explica mucho lo que nos está pasando, finalmente no es suficiente esa explicación, porque sobre todo desde la revolución digital estamos viviendo los seres humanos desde algo así que se podrían llamar las leyes de la informática, que premian un tipo de comportamiento rápido, veloz, acelerado, de pensamiento, y un tipo de actuar automático, es decir, que no media una reflexión, es automático. Entre más automático eres, mejor, más adaptado, por decir, eres al medio. El que piensa es un desadaptado, ¿no? Y el que actúa desde lo que piensa, peor. Esta otra frase de Goethe, que muy genial, la vi en un parque, decía, a ver, actuar es fácil, pensar es difícil, actuar según lo pensado, incómodo. Es genial. Lo más incómodo y lo más difícil es que tú despliegues un actuar práctico en tu vida desde tus reflexiones, desde tu vida interior, ¿no? Que eso sea lo que fluye. Y yo creo que estas leyes de la informática, la sociedad digital o de la información, están proponiendo una mentalidad que es bien opuesta a esto. Y como digo, premia al pensar rapidísimo, así, del hacker. El hacker es casi el modelo hoy día, ¿sí? Y automático, rápido. Y eso se está colando en todas las esferas, en lo económico, en lo cultural, en lo político. Entonces, puede que después me refuten el viernes y sería bueno para ir afinando esto, pero yo me la juego por eso. Hay una mentalidad que trasciende lo económico, que nos está, que nos tiene muy, muy agarrados, por decir así, pero que hay que aprender a verla, ¿cierto? Y al verla se empieza ya a solucionar un poco el tema. Hay que aprender a ver esas cosas. Buenos Buenos días, días. me llamo Brenda y quisiera saber sobre qué es lo que usted cree, si el tiempo es un medio para obtener recursos o viceversa, los recursos son los que nos dan el tiempo. Claro, por ejemplo, Benjamin Franklin, ¿cierto? Como lo cita Weber, decía, el tiempo es dinero. El tiempo es dinero. Y ahí se entiende también cómo se une Marx con Weber.
la obsesión por la ganancia y el trabajo incesante tiene que ver con la conciencia de que el tiempo me reporta más ganancia, el tiempo es dinero. Entonces ahí se une la ética protestante, esa ética de trabajo como incesante, de los protestantes que no hacían fiestas, no descansaban, nada, era puro trabajo, y eso generó ahorros. Y esos ahorros son las bases del capitalismo moderno, según Weber, ¿no? Entonces, desde esa lógica, el tiempo es oro y te ofrece recursos. Cuando todavía, por decir así, el trabajo tenía un propósito, un sentido, religioso en este caso. La profesión en alemán es Beruf, es llamado divino. Así se traduce profesión en alemán hasta el día de hoy, Beruf. Rufen, anrufen es hablar por teléfono. Beruf es el llamado de Dios. Profesión entonces siempre fue algo muy íntimamente ligado a tu misión espiritual en la tierra. ¿Cuál es tu contribución a la sociedad aquí en la tierra? Cuando se fue perdiendo la noción espiritual o religiosa del trabajo, entonces entramos en esta jaula de hierro donde ya trabajo automáticamente, simplemente porque el sistema me lo exige. Ahí entramos a la jaula de hierro. Mientras el trabajo estaba propulsado desde ti mismo, desde un ideal o motivación intrínseca, no. Entonces, cuando ya llegamos a la etapa mecánica, como que se da vuelta la moneda. Ahora son los recursos afuera los que prometen hacerte ganar tiempo. Se vuelve absurdo. Y entonces tú te vas a pasar todo el tiempo buscando recursos de todo tipo para posicionarte. Por ejemplo, recursos culturales, títulos universitarios, recursos económicos, ir al gimnasio para vernos bien, ¿no? Recursos, capitales, por decir así. Y creemos que la vida buena, la felicidad, tiene que ver con la colección de estos recursos discretos, ¿no? Y ya ese predicado es perderse por completo, ¿no? de lo que es este vínculo, ¿cierto?, que te habla con el mundo, este posicionamiento con el mundo que tiene que ver contigo hablando con otra persona, contigo hablándole a tu trabajo, contigo frente a la naturaleza, etc. Porque justamente se ha fetichizado, se ha reificado el concepto de felicidad. Ahora tiene que ver con la suma de recursos, ¿no? Entonces yo diría que volver a tener un sano sentido con el tiempo es recuperar el cómo tú quieres vivir, de verdad, y hacerte más dueña de eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar decisiones en la vida, aunque no gusten, ¿cierto? Porque ese eres tú. Si aquí lo terrible, para simplificarlo en una palabra, es que estamos negando nuestra personalidad. La estamos negando. Personalidad para mí no es solamente una persona que piensa, sino una persona que vivió una vida, que tiene dolores, que tiene, te fijas, gustos personales. Todo eso lo estamos poniendo entre paréntesis. Tener un punto de vista, como yo decía el lunes. La inteligencia artificial no tiene puntos de vista. No tiene experiencia encarnada de nada. Procesa datos nomás. Entonces, por todos lados uno ve que esta es una humanidad que se está entregando a una suerte de nuevo reinado tecnológico, ¿cierto? En donde es ese desarrollo afuera mío el que me va a ofrecer la vida buena a mí y me va a dar todos los recursos para yo estar bien. Y la cuestión es al revés, en el fondo. La cuestión es poder cultivar la personalidad, ¿te fijas? Cultivar la personalidad. Y a veces decir que no es uno de los gestos más nobles de la personalidad. No, punto. No voy a responder ese correo, no voy a estudiar esa cuestión, no voy a hacer lo que me dicen para insertarme bien. No, va a ser un poco más lento mi camino, pero voy a ir siguiendo, te fijas, mis pasos. Yo creo que hay que lograr ese tiempo interior para que desde ahí entonces tú te puedas abrir a la vida y no pasarnos la vida acumulando recursos para quizás el día que nos jubilemos, ahora que sí tengo tiempo, voy a disfrutar finalmente mi vida. No, la vida se disfruta ahora. Hola, mi nombre es Liliana, aquí estoy. Sí, pues bueno, teniendo en cuenta la idea de excelencia académica, que es lo que ahorita planteaba, asociada a la competitividad y el hacer más, ¿usted cómo cree que influye la lógica de acumulación de capital académico en nuestras decisiones sobre el tiempo y la salud? Esa es mi primera pregunta.
Y después, pensando desde la perspectiva de Bauman y el concepto de modernidad líquida, me gustaría saber usted cómo cree que afecta la necesidad constante de adaptación en nuestra vida personal. La modernidad líquida de Bauman, claro, es un diagnóstico bien parecido a este que estamos haciendo, ¿no? Hay varios sociólogos que han escrito libros con distintos títulos que básicamente lo que están mostrando es que la sociedad se ha dinamizado tanto que ya nada estable permanece, ¿no?, en el tiempo. Y entonces uno podría decir, lo líquido también va en esa dirección, ¿no? Que por ejemplo, en la modernidad temprana, tu trabajo probablemente era el de tus padres, ¿no?, porque uno seguía el oficio de la familia. Entonces todos eran zapateros durante siglos de años. Era un tempo intergeneracional. A través de las generaciones se mantenían las profesiones, se mantenían las instituciones sociales, la familia, etc. Luego, en la modernidad desarrollada, uno podría decir de que el cambio social se aceleró y que ya es un cambio social generacional. O sea, ya de padres a hijos cambia todo un poco. Cambian las profesiones, cambian las visiones de la vida. Y en la modernidad tardía uno podría decir que el cambio es intrageneracional, que ya en el espectro de una vida se producen muchísimos cambios de trabajo, de pareja, ¿cierto? Antes, no sé, por lo normal era tener un trabajo en toda tu vida y una pareja toda tu vida. Ahora, en Chile se habla de pega, ¿no? No sé si acá ocupan la misma palabra. Es como la palabra más coloquial de decir trabajo, pero es como alguno no se lo toma tan en serio, una peguita, me conseguí una pega. Una chamba. Entonces ahora tenemos durante la vida muchas chambas, ¿no? Y muchas parejas también, ¿no? Y qué sé yo, y pasamos de ser religiosos a ser ateos, a ser escépticos, a ser budistas, a ser animalistas. Entonces la tasa de cambio social se ha dinamizado mucho. Y creo que eso es lo que captura Hartmut Rosa, Bauman y muchos otros que están hablando de la liquidez, de la fluidez. Marshall Berman, no sé si lo has leído, que se inspira mucho en Marx. Yo creo que el diagnóstico es bastante parecido, ¿no? Surgen identidades situacionales basadas en las circunstancias que van cambiando. Surgen las tribus urbanas, por ejemplo. Un clásico ejemplo de identidad situacional. Soy gótico, soy emo, soy qué sé yo. Y yo diría que ahí son perspectivas distintas, pero no algo demasiado radical o distinto a lo que ya he estado más o menos exponiendo. Yo lo que veo, si te estoy entendiendo bien, es algo muy irracional y absurdo, o sea, entre colegas y todo, que es como que el esfuerzo por ir acumulando cada vez más capital académico, que se traduce títulos, certificados, congresos, proyectos y paper indexados, básicamente, va en inversa proporción a la salud física y mental de esos colegas. Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que replantearnos los claustros, así en conversaciones bien honestas, ¿no? Y ya está empezando a salir. Por ejemplo, en Chile, por primera vez en el 2018, que fue el año de las manifestaciones feministas, ¿no? Supongo en todo el mundo, ¿no? 2018. Pero también fue la primera vez que los estudiantes sacaron como petitorio el tema de la salud mental. Primera vez en la historia. Entonces eso dio para que nos juntáramos mucho entre profesores y con estudiantes también a conversar y conversar y conversar. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con la salud mental? Crisis de pánico, depresión, burnout, te fijas, y muchas otras cosas. Y yo creo que está todo esto totalmente conectado, simplemente totalmente conectado. Entonces, y ahí empezó a salir también lentamente la confesión de colegas, ¿no? Porque siempre decíamos, los cabros, los jóvenes están con problemas de salud mental. No, nosotros también nos reconocimos dentro del mismo baile. Y entonces hay algo aquí que estamos haciendo mal y que lo que se entiende por excelencia académica, lo que te lleva a esa excelencia académica, que es una acumulación así furibunda de certificados, son puros certificados al final, ¿no? Entonces, ese vacío y ese estrés, ¿sí? Y esa alienación que yo creo que es distinto al estrés. Lo que yo llamé alienación es el sentir que tú no conduces tu vida. Eso yo creo que es la alienación. Hay una fuerza como exterior chupándote, tú no sabes quién es. No me permite tomar las decisiones por mí mismo. Esa sensación está produciendo patologías ya clínicas, ¿cierto? Y psiquiátricas,
Entonces, para mí esto es un círculo que se cierra, ¿te fijas? Y lo que estamos haciendo desde 2018 es no solamente abordando los problemas de los cabros, los jóvenes, de los estudiantes, sino de nosotros también como académicos. Y viendo cómo se puede generar un sistema, por ejemplo, donde, como tarifa flexible, por decir así, distintas trayectorias académicas, donde unos hacen más docencia, otros hacen más investigación, unos escriben más paper, otros escriben más libros, pero que se respete y se permita esa pluralidad y a un ritmo que sea digerible, ¿no? También. Yo creo que, y es mi esperanza, que los próximos años se van a dar estas conversaciones en serio, justamente porque nos están haciendo agua al bote, ¿cierto? Es demasiado evidente que hay una crisis. No, pues agradecerte mucho, Darío, compartir tus reflexiones, interactuar a las preguntas. Yo creo que para todas y todos nos vamos sumamente movidos intelectualmente y esperemos que también efectivamente para seguir repensando nuestro modo de estar en el mundo y seguir repensando nuestro modo de interactuar con el tiempo. Gracias por su tiempo, que tengan bonito día. Hasta luego.